Muy bien, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta eh, tercera tertulia de nuestro primer ciclo del 2024. Les damos una cordial bienvenida el Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude, INIF, y la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia desde la especialización en auditoría forense y la maestría en control organizacional. Les comunicamos que estamos grabando la sesión con el fin de conservar la memoria de este evento. Yo les saludo a nombre de la Facultad de Contaduría Pública y quiero presentarles a Andrés Osorio, director del área también del INIF. Entonces, Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Buenos días a nuestros expertos. Como siempre, inicio yo estas tertulias con un agradecimiento a todos, un agradecimiento a todos los asociados y vinculados a Campetrol, a todas las compañías del sector asegurador, banca, telecomunicaciones, retail que hoy nos están acompañando, los representantes de diferentes países que también nos acompañan. Entonces, siempre me gusta iniciar este espacio con un agradecimiento muy especial porque sin la participación de ustedes, pues este espacio no sería posible. Un agradecimiento también muy especial a los expertos que hoy nos acompañan, por supuesto a ti, a la universidad que venimos ya trabajando esto desde hace ratico, siempre lo digo, y cada vez coge más y más y más fuerza, entonces muy felices por eso desde INIF, pues cumpliendo con nuestra misión de promover esa cultura de honestidad, de honradez, aportando nuestro granito de arena para todos los temas de prevención y detección de fraude. Entonces, ese es mi saludo. Realmente más que un saludo es un agradecimiento por hacer esto posible. Y bueno, vamos hoy con unos expertos de lujo también, como siempre. Entonces, ya estaremos conversando con ellos. Muchas gracias, Andrés. Bueno, quiero comentarles que la tertulia del día de hoy se titula Fraude 4.0, Estrategias en la Era Digital, en donde nuestros expertos van a tener que nos están acompañando, nos van a compartir casos de estudio, mejores prácticas y herramientas innovadoras diseñadas para fortalecer las defensas contra el fraude en la era digital. Además, se van a examinar los desafíos y las oportunidades que surgen con la rápida evolución de la tecnología y cómo las organizaciones pueden adaptarse para mantener un paso adelante en la lucha contra el fraude, que es una tarea muy fuerte que tenemos en las organizaciones. La dinámica de la sesión se organiza en dos momentos. En el primero se realiza un diálogo con los ponentes a través de preguntas predefinidas y posteriormente va a haber el espacio para que las preguntas que ustedes vayan planteando en el chat y sus comentarios puedan ser presentadas a nuestros panelistas y darles respuestas. Pues a veces son muchas preguntas, por razones de tiempo no alcanzamos a hacerlas, a responderlas todas, pero pues sí que les queremos ir invitando a que vayan por favor registrando en el chat para que después se puedan hacer la selección. Para el desarrollo de esta tertulia contamos con la presencia de los siguientes panelistas, los voy a ir presentando y les doy mi saludo y nuestro agradecimiento también por su generosidad, por estar acá. Nos acompaña el coronel Freddy Bautista García, es coronel de la Reserva Policial de la Policía Nacional de Colombia, fundador y primer director del Centro Cibernético Policial, experto en ciberseguridad, investigador en investigación de cibercrimen y perito en informática forense. Participó en la redacción de la Ley de Delitos Informáticos en Colombia y fue gestor de la Policía de Ciberseguridad y Ciberdefensa, actual política de seguridad digital en Colombia. Fue presidente en dos oportunidades del Grupo de Trabajo de Jefes de Unidades de Cibercrimen de Interpol para las Américas, desde donde lideró importantes investigaciones contra el crimen transnacional. Ha sido consultor de la OEA para la construcción de la propuesta de creación del Centro Nacional de Ciberseguridad para Colombia en 2019 y consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en asuntos de ciberseguridad y asesor de la Escuela de la Rama Judicial Rodrigo Lara Bonilla para la formación de jueces y magistrados en materia de transformación y evidencias digitales. Actualmente es el director de Protección y Seguridad del Banco de la República. Coronel Freddy, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Gabriela. Un saludo muy especial, por supuesto, a todos y cada uno de los participantes, a Andrés, a Camilo y a Manuel, con quienes comparto el honor de ser panelista de este importante evento. Muchas gracias. Gracias, coronel. También nos acompaña Emanuel
Elberto Ortiz Ruiz, que es candidato a doctor en Ciencias de la Computación y magíster en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, especialista en informática forense, con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad. Fue coordinador del Laboratorio de Informática Forense de la Procuraduría General de la Nación, perteneció 13 años al Centro Cibernético Policial. Se ha desempeñado como investigador de fraude electrónico y financiero y coordinador de la plataforma web de atención a incidentes informáticos, el CAI virtual, conocido como C4. Es fundador de la Asociación Internacional de Informática Forense, cofundador de la Red de Investigación de Cibercrimen, Cibercriminología y Ciberseguridad, RedCiber, experto y miembro del equipo de investigadores del Center for SIC de la Universidad de Boston y miembro del grupo de ciberinvestigación e innovación de la especialización de informática forense. Es docente en programas de posgrados en distintas instituciones de educación superior del país, entre ellas la Universidad Externado. Profesor Emanuel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, doctora Gabriela, muy buenos días a todos, Andrés, a Enif, por la invitación. Un cordial saludo para todos, un honor estar aquí compartiendo con mi mentor Freddy y Andrés Camilo, un cordial saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Y nos acompaña también Camilo Álvarez Cárdenas, quien es economista y administrador de empresas, ha trabajado en los sectores de comercio electrónico, e-payments y estrategia antifraude en los últimos 13 años. Dentro de su trayectoria se puede encontrar la internacionalización y fusión de distintas tecnologías y herramientas de seguridad transaccional, la estructura de estrategias de prevención de fraude y la construcción de modelos transaccionales para empresas de diferentes sectores en la región. Hoy en día se desempeña como consultor de soluciones de identidad y fraude para Latinoamérica, liderando la consolidación de redes empresariales, buenas prácticas y flujos de información para la creación de ecosistemas digitales seguros. Hoy hace parte de la organización LexisNexis Risk Solution. Bienvenido, Camilo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Un saludo para todos y muy contento de estar acá. Un evento que cada vez aglutina más y más personas interesadas en estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Y así es, nos acompañan ya de diversos países de Latinoamérica y eso nos da mucho gusto. Bueno, esta sesión va a estar moderada por Andrés Osorio, quien es economista en comercio exterior, especialista en gerencia financiera, especialista en delitos financieros y magíster en psicología del consumidor, con amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias de prevención y detección del fraude en compañías e instituciones de diversos sectores económicos. Es capacitador y conferencista internacional y participa como tutor de la Cátedra Colombiana de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente se desempeña como director de integración estratégica de INIF. Pues Andrés, ya nos has dado el saludo, bienvenido y dejo ya entonces este espacio en tus manos para que puedan iniciar este diálogo con preguntas muy interesantes que seguramente arrojarán respuestas y luces precisamente frente a lo que se tendría que hacer el día de hoy. Muchas Claro que gracias. sí, Gabriela, muchísimas gracias bueno, y muchas gracias nuevamente a todos. Digamos que nosotros empezamos a hablar de 4.0 y cuando estábamos definiendo el título de esta tertulia especialmente decíamos, bueno, ¿y qué es 4.0, no? Porque siempre es 3.0, 4.0, 2.0 y ha venido evolucionando. Y en un análisis, perdón, juicioso que hicimos, pues básicamente lo resumo y si alguno de nuestros expertos me quiere complementar sería fantástico. Y es básicamente la adopción y la interacción y el trabajo colaborativo entre máquina y persona, ¿verdad? Pues ahorita viendo todo el tema de la revolución del avance tecnológico, básicamente lo podríamos llamar como algún tipo de revolución, por decirlo así, a nivel de tecnología, a nivel industrial. Y por supuesto, esto pasa en diferentes disciplinas y el fraude pues no se escapa de esto, ¿no? También en nuestro ejercicio desde el instituto vemos esas estructuras de fraude, esas modalidades de fraude, tipologías de fraude, cómo han venido cambiando. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Creo que abrimos con el coronel. Coronel, la primera pregunta es, bueno, si hiciéramos un barrido a nivel general en temas de fraude, de cibercrimen,
cómo estamos en este momento en Colombia frente al mundo, ¿no? Porque también le doy un poquito del por qué esta pregunta y este contexto. En muchos espacios nos hemos encontrado con personas, instituciones, compañías que como que aún no creen que eso se puede dar en Colombia, que aún son un poco resistentes al uso de la tecnología como herramientas de prevención. Y bueno, entonces quisiéramos arrancar por ahí, ¿no? Como de ese panorama general en cómo estamos en este tema en Colombia. Gracias, Andrés. Bueno, empezaría por decirles que, como lo hemos tal vez referenciado en otras oportunidades, generalmente hablábamos que el reloj del fraude en Colombia venía rezagado, yo diría, respecto al contexto internacional, aproximadamente en unos 2 o 3 años, y que ese rezago correspondía básicamente a la misma brecha tecnológica que nuestros países, particularmente en Colombia y en general en Latinoamérica, vivíamos respecto a la evolución tecnológica y a todo el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Lo que equivalía a decir, por ejemplo, que una modalidad que aparecía en Asia, particularmente en países industrializados, en Europa o en Norteamérica, llegaba a Colombia esa técnica a afectar tecnologías que ya habían estado posicionadas en estos países y que nos permitían tener una curva de aprendizaje o una lección aprendida respecto a cómo los organismos antifraude o las fuerzas de ley habían enfrentado los fenómenos de suplantaciones, de fraudes, de ciberataques, ¿por qué no?, en estas tecnologías que ya estaban muy posicionadas en estos países, pero el mundo cambió y todos sabemos que justamente como tú lo introducías, Andrés, cuando surge la posibilidad de que hablemos de una revolución industrial, cuando se da una masificación en los accesos tecnológicos, cuando la capacidad de computación se incrementa a través de posibilidades de machine learning, de aprendizaje automatizado, del Big Data, los grandes volúmenes de información, cuando las tecnologías disruptivas, particularmente resalto las inteligencias artificiales, empiezan a dominar el actual contexto en el mundo 4.0, como tú lo decías, pues por supuesto hemos visto que nuestro país nuestros países se reduce esa brecha y que ya las tecnologías son más homogéneas, hay mucha facilidad más de acceso, hay más interacción y eso conlleva que el fraude esté presente de manera simultánea. La mejor explicación que vimos es cómo un ciberataque que afecta Europa o Asia inmediatamente afecta a Colombia, o que las mismas modalidades que se empiezan a evidenciar en el mundo afectan a nuestros países. Hay que plantear indudablemente en este momento que hay hitos en el análisis del fraude, y uno de ellos particularmente pues fue el punto que se presentó cuando enfrentamos la pandemia en el 2020. Colombia, por ejemplo, tenía cifras que oscilaban entre los 27.000, 30.000 en promedio denuncias efectivas hechas ante los sistemas de la Fiscalía por temas de fraude. Sin embargo, cuando llegamos al 2020, estas cifras subieron casi a 47.000 denuncias efectivas. Esto podría traducirse que es menos cerca o aproximadamente un 3 o un 5% del total de eventos efectivos que comprometen activos en una organización. Estamos hablando entre el 5 o 7% aproximadamente, y se denunciaron en el 2021 51.000 casos. Y en el 2022, producto de toda la información que se perdió por data leaks, por fuga de información, por compromisos, por todo lo que sucedió, ese pico alcanzó 65.000 denuncias. Sin embargo, el comportamiento actual conlleva a que tengamos particularmente en este momento un año que cerró con 59.000 casos, se mantiene en esta línea. Y aquí lo que yo les diría a ustedes es que si bien hay una tendencia digamos, a estabilizarse ya nuevamente como en ese rango de entre 55.000, 60.000 denuncias por el comportamiento de lo que va este año, sigue siendo la violación de datos personales, sigue siendo, por supuesto, el apoderamiento de activos, particularmente hacia el ámbito de productos financieros, suplantaciones, créditos, etcétera, las principales modalidades que afectan, pero con un indicador, y es que cuando se estabilizan las cifras, la experiencia nos ha llevado a que el nivel de sofisticación también se dispara. Y ahí surgen, Andrés, fenómenos globales como el de la utilización de inteligencias artificiales
para las suplantaciones de personas, ¿no? Miren ustedes cómo se hablaba de que en el último año, me refiero al 2023, el número de ataques por interacción humana creció un 32%, pero cuando uno lo revisa al número de ataques de bots automatizados, es decir, que requieren una computadora detrás, un proceso automatizado, inclusive la utilización de ataques con cierto tipo de tecnologías que ya identificamos como deepfake para ilustración de todo, básicamente combinación o simulaciones de personas mediante audios y videos, y no solo de personas, sino de contextos, porque no solo se suplanta a la persona, sino se puede suplantar un escenario como una sala de juntas, como un lugar de reunión para confundir a la audiencia con la que se está interactuando y hacerle creer que tenemos, digamos, un escenario de comunicación real con el espacio, con la persona a la que se suplanta. Ese tipo de ataques crecieron 38. Entonces, 32 y 38 nos llevan a entender que se van a posicionar en el mercado o en el mundo del crimen, en el mercado del cibercrimen, en la industria del cibercrimen, la utilización de amenazas y de ataques que tienen una connotación claramente apuntando hacia la utilización de bots o de inteligencias artificiales de este tipo. Y allí es donde se empiezan a plantear retos en los cuales las organizaciones tienen que migrar sus modelos de prevención y de detección hacia tecnologías innovadoras, Andrés. Y este es un fenómeno que es, digamos, transversal para toda la región, ¿no? Claro que sí, coronel, muchísimas gracias. Vamos ahora con Emanuel. Coronel Freddy mencionaba algo bien importante y es, bueno, esas principales modalidades, ese nivel de sofisticación en las modalidades que se vienen dando. Tú estás trabajando un tema bien importante sobre interfaz cerebro-computador, temas de chips cerebrales. Te quería preguntar, Emanuel, un poco si nos das una pequeña introducción, un resumen sobre, bueno, ¿y eso qué es? Y cómo eso va afectando el panorama de fraude y de cibercrimen, pues en Colombia y en el mundo, ¿no? Muchas gracias, Andrés, y muchas gracias, Freddy, por ese preámbulo, porque realmente la discusión radica en dos elementos claves. Uno, el modo de pensar que tienen actualmente los consumidores finales o el consumidor electrónico. Finalmente, el usuario final es el que es un activo tangible de ideas y de pensamientos. Ese es un escenario clave. Y por otro lado está el pensamiento del criminal para poder absorber o poder interceptar estos datos de interfaces punto a punto, que en este caso sería el ser humano y la máquina. Entonces, vemos, digamos, dos escenarios bastante claves. Finalmente, el fraude se concibe parametrizando elementos de la víctima consciente o inconscientemente para ejecutar una actividad frente a un escenario o superficie de comercio electrónico. Eso es, digamos, que está claro, digamos, dentro de ese mundo. Se han estudiado algunos parámetros fundamentales. El año pasado, recuerdo mucho que en marzo, también en una de estas tertulias hablábamos de lo promisorio que era la creación de los chips cerebrales para poder, digamos, efectuar un camino más rápido para poder aligerar el tratamiento de enfermedades diagnósticas como cáncer, como enfermedades cerebrales, pero también ayudar a las personas que tenían algunas discapacidades cerebrales para poder comunicarse entre ellas. Entonces, a partir de ahí, digamos que Elon Musk, a partir de Neuralink, creó hoy en día uno de los chips cerebrales motor y pivote, o más bien prototipo, para poder, digamos, encaminar esta tarea. Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros desde la academia, desde la investigación, poder proponer, digamos, mecanismos para que estos, digamos, chips o, digamos, interfaces, bien llamado así científicamente o técnicamente, están orientados también a tener unos riesgos fundamentales en el momento de las decisiones que efectúen, por ejemplo, en el metaverso, algunos de los usuarios que finalmente nos vamos a llevar allá? Es decir, a un metaverso descentralizado, a un tema de intercambio o facilidad para adquirir productos, no tanto en Internet, pero sí también en ese nuevo metaverso de comunicación, de acceso a compras más ligeras. Entonces, a partir de ahí, digamos que se promueve un escenario de probablemente de riesgos, de amenazas, y una de ellas es que los ciberatacantes puedan atacar persona en el medio, esos interfaces, y que puedan interceptar algunas de las comunicaciones que se están orientando en ese sentido.
Ese es uno de los riesgos fundamentales y a partir de ahí, pues todas las modalidades que pueden hacer de ese escenario, ¿no? Toda la información que se comunica entre humano-máquina y máquina-máquina, hoy en día digamos que es uno de los retos que actualmente tenemos las personas que trabajamos en ciberseguridad y todos nosotros, ¿no? Cómo poder evitar esa brecha de escape o fuga de esa información. Y por otro lado también, el año pasado también conversábamos de cómo poder, digamos, implementar algunas medidas o contramedidas para poder mitigar este fallo de la identidad o que se transfiera la identidad a otros escenarios, en este cambio las identidades o múltiples identidades en este metaverso que se está conversando o que se está, digamos, actualmente viviendo. Vale, Manuel, muchísimas gracias. Y ya empieza a haber unos términos que antes eran muy desconocidos o muy lejanos o cosas que solo se veían en películas, ¿no? Chips cerebrales, comportamiento, metaverso, bueno, cosas que han venido cogiendo mucha fuerza últimamente. Ahora, y con esto me das la puerta perfecta para hacerle una pregunta a Camilo, y es, bueno, Camilo, en tu experiencia y en esa observación que haces de esas modalidades de fraude, eh, ¿qué se está viendo? Sí, en temas de, bueno, aquí tenemos en esta tertulia tenemos, digamos que público de diferentes industrias, diferentes sectores, diferentes empresas, pero bueno, ¿cuáles son esas tácticas que están usando hoy los estafadores, los defraudadores? No sé, ¿a qué riesgos nos estamos viendo expuestos en este momento? Bueno, Andrés, pues digamos retomando un poco lo que se ha comentado y aterrizando un poco algunos temas, dado que estamos en unos ambientes acá académicos, entre otras cosas, y no se me puede salir el alma de profesor. Y es que cuando hablamos de la revolución 4.0, de las industrias 4.0, como con lo que tú empezaste, lo vemos, lo vemos de una manera inclusive lejana. Y esto en realidad va muy rápido, ¿no? Esto va muy rápido. De por sí, cuando hablamos de bots, por ejemplo, puntualmente un ataque que se está viendo en diferentes puntos de la cadena de, por ejemplo, de información. La información hoy en día es el activo más valioso de la humanidad. Si hace 60 años los hidrocarburos eran las empresas que, por lo menos por capitalización de mercado, es decir, cuánto valían las empresas en el mundo y las más poderosas eran las de hidrocarburos, petróleo, carbón, etcétera. Hoy en día lo que vemos es que las más poderosas a nivel de capitalización de mercado son las empresas de información. Quiere decir que el activo más valioso de la humanidad hoy en día es la información. Dicho eso, esto va supremamente rápido porque en los últimos 25, 30 años se han hecho más desarrollos tecnológicos que en toda la historia de la humanidad. Más nos demoramos nosotros organizando esta tertulia y cuadrando los temas, que los temas van quedando sin vigencia. Entonces, digamos, hoy hablamos de bots, de ataques. Nosotros desde el punto de vista de la seguridad, los bots de ataques llevan más de 10 años y más, si te digo, digamos, por ejemplo, en comercio electrónico. Voy a tomar un ejemplo específico. Nosotros en terreno todo el tiempo estamos hablando con empresas que están altamente digitalizadas, y este es el scope del cual yo voy a tratar. La digitalización es una de las tendencias que lleva muchísimo tiempo. En Colombia estamos hablando más o menos de 15 años, comenzamos con pagos electrónicos, y desde hace 10 años ya esas empresas venían siendo atacadas por bots automatizados donde enviaban miles y miles de transacciones falsas con documentos robados, con tarjetas de crédito robadas, y trataban de por lo menos pasar una transacción de miles y miles y miles de transacciones que se enviaban. Entonces, esto es un tema que viene a una velocidad gigantesca, que en el contexto colombiano no estamos, como lo decían muy bien al principio, no estamos desconectados. Ya la tecnología nos ha permitido incorporarnos en cadenas tecnológicas muy importantes como los pagos. Hoy hablamos de conceptos como las fintechs, que son empresas financieras altamente tecnificadas. Hoy hablamos de neobancos. De por sí, el neobanco más importante del mundo es fundado por un colombiano. Entonces,
nosotros ya no estamos, digamos, hay que comenzar a romper un poquito el tema de Colombia está, siempre nos llegaban las cosas tarde, por ejemplo. Y no, ahorita hay desarrolladores de informática colombianos que trabajan desde Armenia, desde Ibagué, desde la costa, desde Bogotá y programan para empresas internacionales. Hoy en día se presta eso. Entonces, quería yo dejar un poquito el contexto actual y es que lo que llamamos en muchas veces ciencia ficción que tenemos, por ejemplo, la economía de la nube, todos los datos están en la nube, eso ya es una realidad. La inteligencia artificial hoy está muy de moda, pero eso ya es una realidad. La inmensa mayoría de empresas hablan de inteligencia artificial. Tenemos hoy en día crédito digital, por ejemplo. Crédito digital ya es una realidad. En Colombia se pueden pedir créditos digitales y no hay que pisar una sucursal bancaria. En Colombia se pueden hacer pagos y hoy en día la superfinanciera, por ejemplo, ya sacó resoluciones sobre Open Data. Entonces, datos abiertos, Open Finance, finanzas abiertas, bancos abiertos, abrir los datos. También se están haciendo pilotos de cripto en Colombia, se están haciendo pilotos de una cantidad de temas que hoy en día se están haciendo en Latinoamérica. Y cierro con esto. No, creo que no respondí tu pregunta, pero quería dar este contexto para empezar a responderlas. Y es, Colombia no está aislado hoy en día. Hoy Colombia es uno de los mercados, digamos, después de Brasil y de México, que son pues 120 millones de habitantes, 220 millones de habitantes respectivamente. Colombia es el tercer país que figura en comercio electrónico, que figura en banca digital, en desarrollo fintech. Entonces, hoy en día nosotros estamos a la par y tenemos los mismos desafíos que cualquier país del mundo, inclusive de economías altamente desarrolladas. Nosotros tenemos ya esos mismos desafíos y por ende los patrones de fraude son los mismos patrones de fraude globalizados que nos atacan. Cierro con esto. Los riesgos que estamos enfrentando hoy, y es importante dar un último contexto, y es, podemos hablar de ciberseguridad, por ejemplo, los ataques a empresas para robar o secuestrar datos, acá empieza una cadena, pero acá no termina la cadena de fraude. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Para qué se usan? ¿Para qué me sirve secuestrar o robar unos datos? Claro, lo primero es que secuestran los datos de una empresa y le piden rescate, básico. Pero después de eso hay un mundo oscuro que se llama Dark Web, Deep Web, donde todos esos datos se comercializan y se comercializan con fines de hacer, por ejemplo, monetización. Por ejemplo, pedir créditos, hacer compras, pedir líneas telefónicas. Eso al final es lo que impacta a los usuarios. Cuando usted vea que a usted le hicieron compras en Alcosto o le hicieron compras en Falabella y usted no sabe por qué, esta es el origen de los temas. Y hay un último pilar ahí, y con esto cierro, y es el riesgo donde termina. Hoy, por ejemplo, el lavado de activos, corrupción. ¿Por qué se están creando identidades falsas? ¿Por qué se crean sociedades falsas? ¿Qué pasa con la cripto? ¿Cómo todo se interrelaciona? Y terminamos teniendo una matriz de riesgo bastante alta que empieza por temas de ciberseguridad, pasa por riesgo transaccional y transversalmente tenemos riesgos de compliance. Entonces, todo esto se tiene que ver dentro de un mismo contexto. Ya con eso cierro para continuar. Muchas gracias, Camilo. Camilo menciona algo y aquí voy nuevamente con el coronel. Y es, Camilo menciona algo y dice, más nos demoramos haciendo esta tertulia que básicamente que los temas van evolucionando y nos vamos como quedando rezagados, ¿no? Esto por la misma estructura, por la misma organización y evolución que está teniendo el defraudador y hacia allá va la siguiente pregunta. Si habláramos en términos de evolución o quisiéramos describir esa evolución del defraudador, del crimen organizado hacia este momento en la era digital, ¿qué nos podría contar, Coronel? No, en la práctica, digamos, Andrés, lo que vemos es que el crimen organizado también ha evolucionado, aprovecha todos los datos, el volumen de datos que está disponible, todas las soluciones generalmente almacenan datos, recopilan datos de personas y estos datos al final están en repositorios en las nubes, que son los objetos o que son los objetivos de ataque
digamos, recientes. Hemos visto algunos proveedores de servicio tecnológico que han sido objeto de ciberataques, porque saben que atacando la cadena de proveedores tecnológicos, el crimen organizado puede tener más fácil acceso a información, entendiendo también que las organizaciones con el espíritu de protegerse, pues han incrementado, por supuesto, los niveles de seguridad. Por lo tanto, las cadenas de proveedores suelen ser, digamos, ahora el objetivo predilecto, y ahí es donde se dan estos ataques a infraestructuras que proveen nube, que proveen almacenamiento, que proveen conexión de tal forma que buscan la manera de cómo comprometer un sistema. El segundo, digamos, elemento que hemos visto en esta evolución es que, como saben, que han mejorado los niveles de protección y de detección en las entidades que por su core de negocio, particularmente en el mercado financiero, bancario, las transacciones, el e-banking, el e-payment, han mejorado los sistemas de detección, siguen fortaleciendo procesos de ingeniería social. Esto es la forma de cómo engañan al usuario para obtener datos de él de cara a suplantarlo. Bien lo decía Camilo cuando hablaba del tema de los tráficos de documentos de identidad, de documentos de viaje, información personal, imágenes, videos, fotografías, interacciones, una cantidad de información que les permite a ellos crear el contexto con el que pueden suplantar a una persona. Y esto al final, digamos, se traduce en que hay una oferta, hay unos mercados ilimitados en el mundo del underground, del crimen, en el mundo criminal, que hacen que la economía basada en la venta de datos, la economía basada en la venta de vulnerabilidades identificadas para desarrollar exploits que faciliten el compromiso en una organización, pues están, digamos, muy en boga, muy fáciles de acceder. Además de ello, también existe un mercado que permite desarrollar algunos elementos como las pruebas contra los sistemas de detección. Entonces, en el portafolio del crimen organizado diversificado, se ofrece la manera de cómo testear una solución anti-malware para identificar cuál es el mejor exploit y la mejor arma para realizar un ataque a una plataforma, cuál es el mejor método de infección, cuál será el vector de ataque, si van por la empresa ya sólida, que va a ser más difícil, o prefieren atacar al usuario, que es el que al final tiene el aplicativo, que es el que al final tiene el dispositivo final, el teléfono en el cual va a interactuar, y allí esos hábitos a veces inseguros del ciudadano conllevan, o del usuario final mejor, llevan a que se comprometa desde su máquina también su seguridad y se generen procesos de infección, procesos de descargas de apps no actualizadas, procesos de interacciones en las cuales comprometemos los datos con apps falsas, las apps de fotografías, algunas apps que piden muchísima información, pero que son procesos de recolección de datos de los criminales. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que ha habido es una adaptación, como siempre, muy rápida de los criminales para poder facilitar de esta manera, digamos, la recopilación de datos de cara a generar escenarios de suplantación, una cantidad de dinero disponible en la industria del crimen organizado para poder desarrollar de una manera muy fácil o más rápida herramientas que permitan atacar y vulnerar las organizaciones empresariales, las instituciones, etcétera. Pero también existe una modalidad en la cual ahora, por supuesto, los criminales también hacen un intercambio de datos. Es decir, sin importar la latitud donde se encuentre la organización criminal, ese intercambio de datos les facilita monetizar fácilmente el dinero. Entonces también la monetización de las ganancias del crimen se ha diversificado a través de la inversión en bonos digitales, a través de la conversión en criptomonedas que faciliten, digamos, el ocultamiento en la trazabilidad. Digamos, todos estos escenarios conllevan a que indudablemente son muchas aristas para que quienes desarrollan estrategias antifraude deban abordarlas, mecanismos, por supuesto, de detección temprana de operaciones que puedan afectar procesos de lavado de activos o de financiación de terrorismo, los procesos de suplantación, la inteligencia de amenazas para identificar cuál es toda esta diversificación de ataques y de utilización de inteligencias artificiales para poder generar elementos de ataque que engañen a los sistemas de defensa. Por supuesto, también del lado de los buenos en la defensa, pues hay inteligencia artificial que permite identificar estos comportamientos o implementación de soluciones innovadoras como biometrías, digamos, conductuales que permiten identificar algunos patrones para detectar intentos de suplantación de personas en los mercados. Pero como vemos en concreto, Andrés, aquí lo que hay es una diversificación, primero de los mercados criminales, un incremento en el volumen de la venta de datos
en los mercados profundos, en las redes profundas de Internet. Tercero, un vuelco de los ataques hacia proveedores tecnológicos, hacia cadenas de suministros y hacia los usuarios finales, entendiendo que las organizaciones cada vez tienen mecanismos más robustos de detección de fraude, una utilización de tecnologías innovadoras como inteligencias artificiales para vulnerar los sistemas y una utilización de procesos también de computación, digamos, en la que interactúa sistemas que permiten combinar herramientas de audio, de voz para generar escenarios simulados, como lo dije en la primera respuesta, que claramente son ofrecidos en el mundo del crimen de cibernético al crimen organizado. Y terminaría diciéndoles que ya es muy difícil distinguir organizaciones que se dedican exclusivamente al cibercrimen. Lo que hay es un portafolio de estructuras criminales que bien pueden cometer delitos en el ámbito físico, pero diversificar su portafolio criminal hacia el mundo virtual. Y por eso hemos visto en Colombia organizaciones que están vinculadas al tema del tráfico, al tema de comercios ilegales en las ciudades y que tienen también redes que se dedican, por ejemplo, a tener mulas monetarias, a poder generar empresas fachadas hacia donde desviar las ganancias ilícitas o crear inclusive empresas falsas, fundaciones de papel, para una vez identifican una brecha en un proceso de generación de un crédito, de un producto financiero, suplantar y generar el desvío hacia estas cuentas creadas con datos falsos. Un caso, digamos, muy reciente en el cual se identificó justamente esta modalidad y que organizaciones del crimen organizado puro y duro, como lo conocemos, es decir, tráfico de armas, tráfico de drogas, que también tienen un portafolio diversificado hacia la suplantación de personas porque tienen estos controles de las economías ilegales criminales en ciertas regiones. Entonces, ese es como un panorama de la evolución, Andrés, que nos permite a nosotros entender esa diversificación de la que hemos venido hablando. Perfecto, coronel, muchísimas gracias. Y aquí tanto Camilo como el coronel en esta evolución que nos contaba, pues definitivamente llega el tema de los datos, ¿no? El tema de los datos y de la comercialización de estos, el portafolio de servicios, pues ahora de las estructuras criminales. Y aquí voy a Manuel nuevamente que está explorando y está viendo unos temas bien interesantes y es la criptografía cuántica, ¿no? Entonces, bueno, Emanuel, primero también danos un contexto, por favor, porque pues no todos estamos familiarizados con esos temas de criptografía cuántica y qué papel están jugando en en esta evolución, pues, que está teniendo el fraude, el crimen, donde los datos definitivamente juegan un papel muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la pregunta. Yo creo que acá, digamos que, y es muy interesante y se vuelve apasionante porque finalmente desde 1980 la computación cuántica se viene hablando en el mundo y fue un físico teórico quien implementó lo mismo que se habla de la ficción de la nube. Recordemos que la nube es una ficción teórica académica que nace desde el concepto de que desde la pregunta ¿dónde vamos a almacenar tanta información y datos que hoy almacenan nuestros usuarios? Y hoy en día nos hacemos la misma pregunta. Entonces, finalmente, hacemos una solución de ambas preguntas y decimos a mayor computación en la nube, mayor almacenamiento de datos, por ende, la sobrevaloración de estos dos sistemas se encuentra naturalmente en riesgo natural para todas las organizaciones y la industria, pensar sobre todo en futuro de cómo poder, por un lado, almacenar tanta información, por otro lado, clasificarla, por otro lado, gestionarla y por otro lado, asegurarla. Entonces, tenemos tres componentes fundamentales que dentro de la identidad de la información y los datos tenemos que empezar a mirarla, ¿no? Entonces, y viene la parte tecnológica aplicada a la parte de ciberseguridad. En ese orden de ideas estamos haciendo uso, manipulación de los datos, por un lado, por IA o por inteligencia artificial aplicada a las inteligencias generativas o a las inteligencias que generan cada vez más información almacenada en la nube. Y por el otro lado, no sabemos cómo proteger esa interfaz entre el comunicador, el emisor y el receptor. Entonces,
tenemos varios retos y desafíos que tenemos que plantearnos y esta es una de las tertulias muy interesantes que me gustaría abordar y por ende, digamos, empezar a dibujar. Existen más o menos 7, 8 papers blancos que hablan desde la teoría cuántica 1980 a 1985 y por allá, digamos, de alguna manera fueron hablando de la computación universal cuántica, que es el almacenamiento y producción o proceso de información en tiempos reales. Y después viene la inteligencia artificial, dos tecnologías emergentes para converger en un mundo actualmente donde necesitamos conectarlo todo en 5G, que actualmente lo que estamos viviendo en algunas zonas urbanas y semirurales del país y la expansión que se viene manejando. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la percepción desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación científica, debe apuntar hacia allá. Y uno de los retos fundamentales que tiene la industria, sector real, sector financiero, es involucrar esa transgresión o más bien, digamos, transición desde la computación criptográfica, que finalmente ya hay muchos métodos para romperla, descifrarla y todo lo demás. Dicen por ahí que algunos de las personas o los cibercriminales no solamente tendrán en cuenta obtener la información, sino esperar con el tiempo cuando alguno de sus códigos colisiona o cuando uno de sus códigos puede ser descifrado, guardarla hasta ese momento y descifrarla. Entonces, hoy se almacena mucho tipo de esta información por parte de los cibercriminales, así no la pueda descifrar, pues algún día la va a descifrar, ¿no? Entonces, ese es uno de los escenarios. Y por el otro lado, entendiendo que esa transición entre la criptografía normal o convencional va a sufrir, digamos, varios cambios en la parte tecnológica, en la parte de procesos, pues lógicamente tardaremos más o menos entre 10 o 15 años en volver sostenible tecnológicamente y económicamente poder hablar de la tecnología cuántica aplicada a la criptografía. Y esto significa, en ciertas palabras o llanamente, que nos va a costar de alguna manera hablar de tecnología cuántica aplicada al reforzamiento de esas medidas o contramedidas de seguridad para asegurar toda esa información que estamos almacenando a través de estas nubes o a través de todo lo que estamos almacenando en nuestros dispositivos actualmente conectados en IoT y en tecnologías emergentes como IA. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Voy a hacer un paréntesis aquí, a todas las personas que nos acompañan, si tienen dudas, comentarios, por favor, vayan dejándolas en el chat. En unos minutos vamos a hacer un barrido de las preguntas que nos vayan dejando. Pues igual también, si lo logramos con todas, excelente. Si no, pues tomaremos algunas pues para ser muy cumplidos con el tiempo de la tertulia, ¿vale? Entonces, ese era el paréntesis, la invitación, perdón porque no lo había hecho. Camilo, bueno, hemos estado hablando y este es más o menos el orden o la manera en la que estamos tratando de moderar esto y es, el coronel nos da un contexto, digamos que muy amplio desde toda su experiencia y conocimiento. Emanuel viene con unos temas bien particulares, ¿no? Ya hablamos de criptografía cuántica, hablamos de chips cerebrales y bueno, cuando tú ves esto, ¿cuál sería el enfoque entonces para la construcción de un modelo transaccional que pueda prevenir, detectar y por qué no responder al fraude en esta era 4.0 que seguramente va a pasar muy rápido? Y lo decía Manuel, ya tenemos que conectarnos al 5, entonces algo va a suceder y vamos a estar en 5G para que podamos hacer toda una gestión antifraude de manera efectiva. Perfecto, entonces yo me voy a parar desde el momento, digamos, vamos a dividir en dos partes. La parte en que los datos se protegen, la transferencia y el almacenamiento de datos, lo vamos a considerar todos los temas de seguridad de la información, ciberseguridad y demás. La seguridad de las estructuras tecnológicas para almacenar esos datos. Yo voy a partir del hecho que eso está evolucionando y voy a decir qué pasa cuando eso falla. Es decir, cuando hay fugas de datos, lo que hablábamos ahorita, cuando la misma persona pierde sus datos. Ahí, y lo decía el coronel y lo mencionamos al comienzo, empieza una segunda fase que es la monetización, porque de nada sirven los datos por los datos. O sea, no me interesa tener bases de datos para tener conocimiento de personas, sino el conocimiento de personas, ¿para qué?
Y el conocimiento de personas y de datos nos sirve justamente para la monetización, para volverlo algo comercializable, algo, miren, tenemos experiencias desde sectores de tecnología, comprar tecnología para revenderla, tiquetes y temas de viajes, se revende mucho, inclusive whisky y otros productos fácilmente monetizables. Ahí el reto y el juego está en cómo una persona digitalmente hablando, ¿no? Porque si uno tiene la persona física, pues tendrá otros sistemas de validación, pero en el 4.0, 5.0 y lo que viene para adelante, estamos en el mundo digital. ¿Cómo sabemos que la persona que está detrás haciendo el proceso es la persona real? Lo que llamamos un poco hoy en día las tecnologías de identidad digital. Digamos que ahí esto abarca una gran variedad de temas. ¿Qué es la identidad digital? Entonces, cuando nosotros logramos desarrollar el tema y logramos decir que la identidad digital nos permite identificar a una persona digitalmente, parece obvio, pero no lo es, podemos determinar que esta persona sí es la que me compra, esta persona sí es la que necesita el crédito, esta persona sí es la que está abriendo la cuenta, esta persona sí es el usuario al que yo le quiero prestar el producto o servicio. Pero la identidad digital ha tenido muchísimas definiciones. Entonces, la Registraduría Nacional, para hablar de Colombia, habla de la cédula digital y ese es el approach de la Registraduría Nacional. Ese es un punto. Que la cédula sea digital y que tenga los datos, digamos, almacenados y que estos permita trámites digitales. Tenemos otra visión de identidad digital que es todos los temas de biometría física. Entonces ahí aparece el iris, la huella, la foto y demás. Y tenemos otro concepto de identidad digital que son los datos del usuario. Cómo los datos y la inteligencia de datos nos puede permitir identificar a un usuario. En este mundo, digamos, por ejemplo, nosotros veíamos que lo más evolucionado que había, o por lo menos como tú lo hablas que me gusta, ciencia ficción, era la identificación facial, ¿no? Y hoy en día ya se comentó en esta charla, en estos momentos, que deepfake está cambiando las reglas de juego. Entonces ya el reconocimiento facial, que todavía no se había desarrollado 100%, ya hoy en día está siendo vulnerado por el tema del deepfake. Entonces vemos videos y vemos rostros exactamente suplantando personas y es difícil reconocer en muchos casos si esto es verdadero o es falso. Y nosotros hemos visto que los datos, y por ahí están comentando en el chat temas de datos, temas de inteligencia artificial, y es verdad, la inteligencia artificial, todo el mundo tiene inteligencia artificial, pero ¿qué es exactamente la inteligencia artificial y cómo la estamos usando? Por ejemplo, en los datos, el procesamiento de datos, la creación de redes neuronales a través de estos datos, que podamos identificar que Andrés Osorio, que es el moderador hoy, es una persona real porque su huella digital es real, porque Andrés Osorio no solamente es usuario de la empresa X, sino que él también pide préstamos, hace compras, pide etiquetes, se registra en X y Y sitios. Y siempre que Andrés Osorio tiene, y discúlpame Andrés que te cogí de ejemplo, pero siempre que Andrés Osorio tiene una interacción digital, ahí Andrés, ¿tú me estás usando? ¿Tú me estás escuchando, Andrés? Sí, señor, yo te estoy escuchando, vamos muy bien. Ya, perdón, que se me congeló un momento la pantalla. Andrés Osorio tiene una huella digital. Todos nosotros, y ahí viene una discusión respecto a los datos, todos nosotros estamos dejando datos digitalmente todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos llenando formularios y estamos haciendo procesos. Eso se llama huella digital. Y alguien dirá, oh, pero la protección de los datos, ¿cómo así que yo estoy dejando datos por todo lado? ¿Qué está pasando? Yo no voy a volver a entregar los datos. Hoy esa discusión ya no es posible porque si uno no entrega datos, no está habilitado para interactuar en el mundo digital. Si usted no entrega su geolocalización, el taxi que le va a recoger no lo encuentra. Si usted no entrega sus datos, sencillamente le dicen, acepta términos y condiciones, vamos a recoger estos datos. Usted dice, no acepto, muy bien, no tiene el servicio, no tiene el streaming, no puede comprar,
no puede pedir un crédito porque sencillamente pues esas son las condiciones. Usted tiene que dar los datos. Ahora, ¿los datos para qué? Y acá viene la discusión de los datos. Los datos para ser procesados de una manera responsable, almacenados con certificados de seguridad, empresas que dan seguridad respecto a cómo se van a manejar los datos, para qué se van a manejar los datos, y esto lo mencionaban GDPR en Europa, en Estados Unidos las leyes de datos, en Brasil el LGPD también, que es muy fuerte, y Colombia tampoco está detrás con sus leyes de habeas data, pero inclusive esto está comenzándose a modificar por todo el tema del Open Data. Y hoy lo que va a escuchar el consumidor de cualquier servicio digital, y cada vez lo van a ustedes a escuchar más, todas las casi 600 personas que hay en esta llamada, es Open Data. Open Data, tenemos que abrir los datos porque los datos nos están permitiendo desarrollos tecnológicos. Entre esos, seguridad. Si nosotros logramos, combinando Machine Learning, combinando inteligencia artificial, crear una identidad digital, y esto ya se está logrando, hay empresas colombianas que ya están implementando tecnologías de identidad digital. Si esto lo logramos hacer y podemos identificar esa huella digital, esta persona, cómo se está comportando, por qué se está comportando así, su geolocalización, la manera como incorpora los datos, el score que pueden llegar a generar estos datos, unos más riesgosos, otros menos riesgosos, la identidad digital termina siendo una de las herramientas más poderosas que hay hoy en día para poder identificar a un usuario. Y una vez ese usuario se identifique, podemos protegernos de fraudes transaccionales, de fraudes de crédito, personas que están abriendo créditos y no los quieren pagar, inclusive de temas de compliance, como por ejemplo, ahorita con las crisis internacionales que tenemos, cómo aseguramos que una organización no está haciendo transacciones desde Rusia, que está sancionado, o desde Irán, que está sancionado, cómo aseguramos que esto no está ocurriendo. Y hoy en día uno de los grandes desarrollos tecnológicos se está basando en los datos. Al principio mencioné que los datos es el activo más poderoso del planeta hoy en día. Por ende, las tecnologías que están basadas en datos son las que más respuesta están dando a estos desafíos. Y con eso espero haber respondido parte de tu pregunta, que es muy amplia. No, claro que sí, Camilo, muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos cuentas también y nos das varios casos de uso, ¿no? Nos dices, vea, el taxi no lo recoge, el streaming no está, el servicio no le da, lo que sea que son muy de la vida, de nuestra vida como seres humanos, pues como personas, pero también pues son muy de la vida de la empresa, ¿no? De todos los servicios que hayan a nivel B2B. Aquí ya para ir cerrando esta sesión de preguntas muy puntuales, tengo una más para cada uno con nuestros expertos y abrir un poco el espacio para leer y responder las preguntas que nos están haciendo las personas, que también hay unas que están muy interesantes. Quisiera volver nuevamente con el coronel y aprovecharme de esos casos de uso que mencionaba Camilo y preguntarle, coronel, si en la medida si es posible que nos compartiera algún caso que ilustre perfectamente todos estos desafíos de datos, de ciber, de cosas así, y de cosas así, perdón la confianza con la que hablo, y cómo se enfrentó, ¿no? ¿Cómo se enfrentó? Claro. Que también hay unas preguntas de esas. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, yo me voy a permitir responder tal vez en dos tiempos. El primero, quiero destacar una iniciativa que tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano de múltiples partes. Es decir, algo de lo que siempre se suele decir es que indudablemente en esa relación de los criminales hay un intercambio de información permanente, hay intercambio de prácticas entre ellos, hay una economía de beneficio mutuo en la cual fácilmente ellos interactúan. A veces, en el ámbito de quienes enfrentan el fraude al interior de las empresas, de las fuerzas de ley, inclusive de los organismos regulatorios, no es tan fácil generar esos espacios de relacionamiento de información por múltiples factores. Uno de ellos, indudablemente, la reputación sigue siendo un punto en el cual compartir información puede entenderse de manera negativa como una aceptación
de fallas al interior de mi esquema de seguridad, y eso afecta directamente la facilidad con la que las organizaciones entregan o comparten información para hacer una correlación de datos. Entonces, bajo ese problema que acabo de plantear, en el 2014, por ejemplo, la Dirección de Investigación Criminal Interpol, la DIJÍN, lideró un proyecto que inclusive tengo que decirles fue finalista en el premio de la Corporación Excelencia a la Justicia, porque por primera vez utilizamos una tecnología disruptiva para entonces, que fue la implementación del Big Data, es recoger grandes volúmenes de información, concentrarlas en unos servidores, integrarlas a través de soluciones que permiten que las tablas de datos o las bases de datos hablen entre ellas, hagan una correlación de datos, identifiquen patrones comunes y lancen alertas respecto al comportamiento de las estructuras criminales en Colombia. El resultado de esa implementación, que surgió a partir de establecer identidades y variables, nos llevó a entender el mapa del crimen y del fraude en Colombia. ¿A qué me refiero con ello? Una identidad es una persona, y todos sabemos que una persona tiene un número telefónico, tiene un vehículo de propiedad, tiene una multa de tránsito, pues no todos, pero hay quienes tienen multas de tránsito, tienen arraigos, tienen domicilios, tienen productos financieros, tienen una cantidad de información que está allí. Los criminales tienen direcciones IP falseadas con las cuales intentan realizar transacciones, utilizan referencias de pago, referencias personales, comerciales falsificadas, utilizan puntos de conexión o empresas fachadas que son las mismas. Entonces, miren que ya estos 3 puntos pueden ser utilizados en un sinnúmero de casos que pueden estar distantes geográficamente en el país. Las mismas referencias de pago en un caso de fraude o de suplantación en la costa Caribe, utilizadas en el sur del país. Como no se hablaban o no había un mecanismo que interactuara estos datos, pues era muy difícil que un despacho de la Fiscalía identificara que había un dato en el papel, en la denuncia, en soporte físico, en un lugar distante, y que otro despacho estaba haciendo tal vez un ejercicio doble, o la Fiscalía estaba haciendo un ejercicio doble investigando una estructura, cuando a lo mejor otra seccional ya la tenía más avanzada y más madura, o con más procesos de individualización de autores. Entonces, aquí lo que se hizo fue integrar todos estos datos, y empezamos a entender que son estructuras que actúan a manera de nodos, como neuronas que se van comunicando, y que siempre hay un punto en común, que son estos que estoy hablando. Y entonces llevamos a entender que el comportamiento del fraude efectivamente obedece a estructuras muy organizadas que actúan en todo el país, que tienen una relación y unos vínculos que nos permiten establecer unos patrones. Si lo llevamos al mundo del sector de la ciberseguridad, casi que son los indicadores de compromiso. ¿Desde qué dirección IP me atacan? ¿Cuál es el hash de la amenaza que me está atacando? ¿Cuál es el dominio desde donde se están conectando mis usuarios para infectar sus equipos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los servidores de comando y control desde donde se están haciendo esas instrucciones por parte de las redes criminales? Y entonces allí logramos nosotros utilizar correlación de datos, computación en la nube, Big Data, para poder hacer un modelo de relación de datos y poder identificar esas estructuras. Ese es un modelo que tiene que potenciarse, porque indudablemente lo que estamos enfrentando son cientos o miles de intentos diarios de ciberataques que tienen una lectura o un patrón en común, una misma IPs, un mismo tipo de malware que quiere infectar, pero como estamos a veces incomunicados o desarticulados, surge la iniciativa de los equipos de respuesta a incidentes, los CSIRT, en donde esa correlación de datos o esa inteligencia de amenazas permite entregarle a los usuarios, a las organizaciones, información ya depurada para que puedan hacer una estrategia de defensa más, digamos, óptima. Pero el usuario, ¿cómo se defiende? ¿O cómo defendemos entonces ahora? Y ya me vengo al mundo actual. Entonces surgen tecnologías de vanguardia que nos permiten a nosotros, y tal vez yo lo mencioné de una manera muy rápida, establecer elementos como la biometría de comportamiento. Por ejemplo, creo que a veces pasa imperceptible para nosotros como la forma como sostenemos el teléfono de manera horizontal o vertical, ¿no? De esta manera como yo lo estoy haciendo. Algunos contestamos así, otros contestan acá. ¿Cuál es la rotación o el ángulo del teléfono que hacemos cuando lo movemos?
y allí un algoritmo basado, por supuesto, en IAS, puede empezar a detectar esas interacciones del usuario que son distintas a los patrones que tiene habitualmente su comportamiento. Por ejemplo, en el manejo de la pantalla táctil. ¿Cómo usamos la pantalla táctil? ¿Cuál es la forma del dedo o del puntero? Es distinta. Hay algunos que lo hacen a 4 dedos, otros a 2 dedos, otros únicamente utilizan el pulgar, y todo eso se puede entender algorítmicamente bajo un establecimiento de patrones. La presión que se ejerce. Algunos escuchamos cómo el tecleo suena, otros lo hacen de una manera mucho más suave. ¿Cuál es la velocidad de desplazamiento que hacemos? ¿Cómo utilizamos el teclado? ¿Cuál es el ritmo de escritura? Los puristas me pueden trasladar 40 años atrás cuando hablaban de la personalidad manuscritural, es decir, cómo un grafólogo establecía esos patrones de escritura de una persona y cómo ahora esos patrones pasan al mundo de la utilización de un teclado virtual también en una pantalla de una tablet o de un teléfono celular. Si utilizamos una tecla en especial, si utilizamos algún atajo de teclado. Todo esto que estoy hablando hace parte de un comportamiento nuestro, por supuesto, que es fácilmente identificable a través de un algoritmo que va a dar, por supuesto, un valor que puede ser contrastado con una interacción que, si a ello le sumamos también la forma en cómo se mueve el ratón en una página, o el mouse, por supuesto, la forma como hacemos nosotros algunos signos de automatización, ya lo he hablado, de atajos en el teclado, y todos estos datos que he dicho, los sumamos a el sistema operativo del teléfono, lo sumamos a la versión de la aplicación bancaria o a la versión del software que tiene instalado nuestro teléfono. Si le involucramos también, ¿por qué no? Huellas, biometría, por supuesto ya humana, ya biometría nuestra propiamente de lo que somos, un iris, una huella digital sobre el teclado que la tiene incorporada el mecanismo de multifactor de autenticación que también se puede utilizar. Mira, Andrés, cómo la experiencia lleva a que implementar estos mecanismos de cara al usuario final facilita los procesos de detección temprana del fraude, y es cómo aprovechar la tecnología actual para que nosotros también hagamos, digamos, la oportunidad de generar un escenario de defensa. Cerraría esta parte de casos exitosos, es también entender cómo algunas organizaciones están, hay un avance también, Andrés, frente al tema, por ejemplo, de regulación en el tema de los deepfakes. Sé que apenas están empezando, pero, por ejemplo, ya algunas legislaciones han incorporado a sus marcos punitivos el hecho de restringir sin consentimiento de una persona la creación de videos falsos en contextos eróticos, pero ya es un avance, eso ya es un delito en algunas legislaciones, en los famosos montajes o que se hacen, o en campañas políticas, si se está en un periodo de 6 meses antes de la elección, ya, por ejemplo, el estado de California sanciona la suplantación de un candidato político en una red social como un delito en este estado. Eso es un inicio para poder empezar a trabajar en el tema de la prevención de los fraudes por deepfakes. ¿Qué también puedo señalar y decirles aquí? La utilización de la criptografía. Sé que Manuel se va a referir a ello, pero, por ejemplo, si utilizamos valores algorítmicos o firmas hash para el aseguramiento de ciertos videos, podríamos también llegar a mirar que si el hash varía en la interacción mía de esta conferencia, por ejemplo, y que pudiera ser utilizada para luego mi video ser utilizado en una suplantación, si aplicamos un valor hash a este video, difícilmente el suplantador podría, difícilmente no podría hacerlo, salvo que se generara un escenario de colisión, una suplantación de este mismo video y utilizarlo como herramienta o como un insumo para un potencial deepfake. Entonces aquí la criptografía también puede empezar a utilizarse de manera positiva. Entonces, mira, Andrés, que sí hay experiencias ya exitosas que están presentes en el ámbito de la detección temprana del fraude. Coronel, muchísimas gracias por esta explicación, por esta respuesta que realmente sí nos pone en un panorama de, bueno, ya hay algo, ¿no? Los casos que mencionas recién de, bueno, en Estados Unidos está sucediendo esto, ya no se puede, ya hay una regulación
porque siempre y en los diferentes escenarios nos encontramos con eso. Bueno, y sí, estamos con el tema de protección de datos, incluso ahorita estoy guardando una pregunta para Camilo que nos habló sobre el Open Data, y es bueno, ¿y la regulación qué? Sí, o sea, listo, yo te doy mis datos, pero ¿cómo me proteges? ¿Cómo me protejo? Buenas prácticas. Y ahí la regulación juega un papel muy importante para evitar esos casos, porque estamos muy expuestos, y esto es un comentario más personal y por lo que veo, estamos muy expuestos con las inteligencias artificiales, que si bien el defraudador la usa para atacarnos, pues también deberíamos nosotros usarla para defendernos. Y bueno, hacia allá vamos. Entonces, muchísimas gracias. Emanuel, siguiendo digamos que con este hilo bueno, de los casos, de las vulnerabilidades, de lo que hay, quisiera preguntarte hacia allá, ¿cuáles podrían ser? Y aprovechar que tú nos has hablado de criptografía cuántica, de chips cerebrales, eh, ¿cuáles serían esos casos o esos posibles casos o esos escenarios eh, donde el defraudador cogiera esta información para crear esas nuevas modalidades, esas nuevas tendencias? Y lo mismo que le preguntaba el coronel, bueno, ¿y cómo nos protegemos de esto? Bueno, muchas gracias, sí, muchas gracias al coronel Freddy porque hizo digamos, un recuento natural de lo que en sí se debe hacer y aplicar para poder unificar criterios para adelantar o anticipar algo que nosotros no estamos viendo, no estamos parametrizando de manera correcta, tanto a nivel industria o a niveles sectores, que sí se están haciendo algunas cosas, pero fundamentalmente lo voy a dejar, digamos, al final de mi explicación, y es, digamos, aportar desde todos los puntos de vista, de todos los puntos posibles, digamos, empresariales, de tecnología, industriales, y en los múltiples escenarios posibles en los cuales el ciberdelincuente o el cibercriminal toma o abusa u obtiene información que identifica o puede identificar a una persona. Recordemos que los escenarios o los ecosistemas de participación de los usuarios finales y los consumidores finales o en este caso usuarios de este ecosistema tecnológico no solamente se van a identificar a través de su rostro, a través de su voz, sino también van a existir otros parámetros. Yo digamos que de alguna manera recojo dos vivencias que he tenido en clases y es las contraseñas deberían de dejar de existir, eso está claro, digamos que yo soy muy fehaciente en eso, las contraseñas deberían de existir. Yo veo la identidad desde el punto de vista, primero de la identificación, después de la autorización y después de la autenticación. Y voy a basarme en el método de la autenticación, cómo de alguna manera estamos autenticando al nuevo nativo digital y al post nativo digital, que es, digamos, esos escenarios dentro de los cuales los usuarios en esta nueva era se van a interconectar y van a, digamos, a visitar esos ecosistemas tecnológicos que para nosotros van a ser nuevos y, ¿por qué no?, van a ser de alguna manera disruptivos en digamos, en ciertos escenarios. ¿Vamos a identificarnos más con tokens? Sí, efectivamente. El token va a ser, o la función algorítmica o el cálculo algorítmico va a ser más usado. Esto va a reunir todas las características de identidad, ya sean morfológicas, visuales, de voz, características de huella digital. Lo decía anteriormente el coronel, la identificación de los parámetros del teléfono, en el movimiento del giroscopio del teléfono y todo lo demás. Y son parámetros sencillamente que se van a condensar o que vamos a llegar a un sentido de concentrarlos todo en una función, en un algoritmo, como lo está haciendo o lo hizo durante mucho tiempo la tecnología convergente blockchain, y que ya la estamos utilizando en otros múltiples escenarios como lo es la criptoeconomía y otros escenarios más. Entonces, ¿a dónde voy yo con esa explicación? Y es en el sentido, Andrés, que nosotros debemos ser conscientes que necesitamos hacer una multiparte, lo decía el coronel anteriormente, y poder construir sobre lo que ya se está haciendo a nivel de compartir esos indicadores de compromiso y no dejar de lado la analítica de datos o la IA para contrarrestar esas acciones que hoy en día lo está haciendo el cibercriminal o lo va a hacer en futuro próximo o venidero o dentro de próximas semanas, porque no es una acción que naturalmente el cibercriminal lo ejecute de un momento a otro. Antes decíamos que el agosto para los ciberdelincuentes era junio y julio, pero hoy en día, digamos, todos los parámetros han cambiado
para temáticas de poder ejecutar un fraude a nivel nacional o a nivel particular. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero, digamos, hacer o decir algo que particularmente va a tener digámoslo así, va a generar acciones para que nosotros generemos esa interconexión entre lo que es el estudio y el análisis de lo que se está haciendo y sobre todo, digamos, entrar a proteger esas tecnologías que se van a incorporar nuevas en materia de la lucha contra el fraude o también para poder analizar esas conductas que se están realizando contra el fraude. Entonces, en ese orden de ideas, una de las cosas que, digamos, promuevo altamente es utilizar métodos algorítmicos, pero enfocados en la identidad única del usuario, teniendo en cuenta todos los escenarios en los cuales el usuario está dejando información o almacena información o suministra información, y a partir de ello, unificar criterios de autorización y autenticación en cada uno de los sistemas parametrizados de tecnologías que actualmente se encuentran en el mercado. Es la única forma para poder estandarizar de alguna manera todos esos métodos que actualmente los ciberatacantes o ciberdelincuentes están intentando romper. Entonces, una vez cerramos un poco más la brecha de esos ecosistemas tecnológicos y naturalizamos un poco más o estandarizamos esa unificación de criterios, pues naturalmente la brecha de esos ataques de ingeniería social y también durante y post el fraude se pueden mitigar. Y por otro lado, pues dejar un mensaje que en esos múltiples escenarios, pues las preguntas nacen también a partir de la academia. No hace mucho compartía con un estudiante de mecatrónica un prototipo que estamos construyendo para reconocer los patrones de clonación de voz. Entonces lo estamos viendo desde las entrañas mismas del algoritmo. Eso es una función específica y natural que debemos nosotros desde la academia, desde la industria, poder promover y poder, digamos, establecer para que todo eso sea comúnmente conocido. Y por el otro lado, estamos en otros proyectos que también apalancan ese tipo de prototipos que me parece muy interesante también compartir acá con ustedes. Muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a ti, Manuel. Mencionas nuevamente, contigo en este momento estamos como viendo cosas muy nuevas, ¿no? Como ya estás trabajando en patrones de reconocimiento de voz. Bueno, todo ese tema es muy interesante y me aprovecho de todo esto, más lo que nos mencionó Coronel Freddy, para hacerle una última pregunta a Camilo, y ya después de esta sesión vamos a las preguntas que nos están haciendo los asistentes. Y es, Camilo, bueno, aquí hemos hablado tú hablabas de, bueno, identidad digital, que realmente Andrés sea Andrés, de compartir los datos. Emanuel viene y nos da o viene y nos cuenta y nos dice, venga, las contraseñas van a desaparecer, ¿sí? O tienden a desaparecer, o estamos de acuerdo en que esto no va a ser así. Ya las contraseñas ya no van más en algún futuro, en el corto, mediano plazo. Y hablábamos entonces de token, Coronel Freddy hablaba de la biometría comportamental, hablábamos de inteligencia artificial. Entonces el papel que juega la inteligencia artificial acá podríamos mencionarlo como una autenticación pasiva, ¿no? Algo que va ahí por debajo y que va verificando que yo soy yo. Tú tocabas Open Data, Open Finance, y entonces es bueno, como con todos estos elementos que nos han dado, ¿cómo empezamos a pensar en la creación de ecosistemas digitales seguros, ¿no? Porque tú lo traes también ya mucho a la empresa, tú lo traes ya más a la vida cotidiana que nosotros hacemos cuando vamos a comprar, cuando vamos a utilizar un servicio, las relaciones B2B, que también me parecen muy, muy, muy importantes. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar y qué pasos deberíamos dar para la creación de un ecosistema digital seguro y qué desafíos nos podríamos llegar a encontrar? Perfecto. Bueno, la buena noticia es que las tecnologías que hemos hablado ya existen. Esto no, como lo decíamos al principio, no es ciencia ficción, esto ya es realidad, es ciencia fáctica, esto ya existe. Y va muy rápido, por supuesto va mucho más rápido que lo que va la regulación, por ahí quieren hablar de regulación.
Por supuesto que el desarrollo tecnológico de miles y miles de empresas que están trabajando en esto va muchísimo más rápido, va muchísimo más rápido de lo que puede responder un gobierno ante estos desafíos. Pero digamos que eso ha sido la naturalidad en general de la historia de la humanidad, ¿no? El desarrollo va más rápido de lo que puede adaptarse la sociedad. Claro, hoy en día vamos muchísimo más rápido, como lo dijimos. Y los desafíos no están tanto, hago este comentario porque los desafíos no están tanto a nivel tecnológico, de los desarrollos tecnológicos. Los desafíos están en cómo las organizaciones comienzan a implementar estos desarrollos tecnológicos. Tenemos instituciones que tienen, por ejemplo, sus herramientas de antifraude digital de hace 25 años y no cambian. Estas herramientas ya quedaron obsoletas. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay algo que yo a nivel personal y profesional siento que es muy peligroso, que es esta gran solución que se desarrolló que se llama One Time Password, que es el OTP, donde usted le mandan un código de verificación a su celular y ya con eso quedó autenticado en todo lado. Cuando nos hemos dado cuenta que si usted no tiene el celular en su poder porque se lo robaron, o porque le hicieron SIM swap, ni siquiera le tuvieron que quitar el dispositivo, sino le quitaron los datos de la SIM, le hicieron SIM swap donde le quitan la posesión de esa SIM y con el OTP lo que pasa hoy en día es que ya no solo le robaron el celular, sino que ahora gracias al OTP pueden acceder a sus cuentas bancarias, pueden pedir tarjetas de crédito, pueden hacer compras, porque usted dice, olvidé mi contraseña y ahí voy a estar lo que hablaba el profesor Emmanuel. Me robaron la contraseña o se me olvidó la contraseña, resetearla y que les llega a uno un OTP. Y si yo no tengo posesión de ese celular o de ese correo electrónico, que son los dos grandes canales donde se envían ese tipo de soluciones, pues igual ya me quitaron toda la identidad. Entonces, necesitamos algo que va a sonar cliché, pero es una real transformación tecnológica. Y la transformación tecnológica no haciendo énfasis en la tecnológica, porque la tecnológica ya existe, sino en la transformación. Las organizaciones deben implementar modelos de transformación tecnológicas eficientes, porque las tecnologías ya existen. El coronel Bautista mencionaba algo que en la industria denominamos comportamiento biométrico y es el uso del dispositivo. ¿Cómo se usa el dispositivo? Todo esto genera datos y los datos, ya dijimos, que se vuelven insumos para el machine learning y la inteligencia artificial. Pero ¿cómo se capturan estos datos? Las tecnologías ya existen. Inteligencia de biometría comportamental, que es cómo nos comportamos con el dispositivo. Esto ya lo explicó el coronel Bautista, esto ya existe. Yo todos los días hablo de esto con empresas. Esto ya existe. Inteligencia del dispositivo, no comportamental, sino la inteligencia propia del dispositivo. Hay algo en la industria que ya existe, que se llama Device Fingerprint, que es el código único del dispositivo. Que si Andrés, volviendo a tomar el ejemplo, hace una transacción hoy en una aerolínea y en un mes hace una transacción con su dispositivo, podemos identificar que fue el mismo dispositivo. Esto ya existe. La inteligencia de identidad digital, imagínense solamente el correo electrónico, toda la información que podemos traer de un correo electrónico. Si un correo electrónico se creó hoy frente a un correo que se creó hace 10 años, eso ya es información. Todos estos datos y la tecnología para capturarlo ya existen. ¿Dónde están los reales desafíos? Los desafíos están en la transformación digital de las empresas. Por ahí preguntaban, ¿será que un técnico de ciberseguridad puede controlar todo esto? La respuesta es no. Necesitamos ser conscientes que compliance, lavado de activos, es un tema, seguridad transaccional es otro tema y ciberseguridad es otro tema. Que todo puede estar atado por líneas lógicas, por supuesto, una sola vicepresidencia, por ejemplo, pero todos estos son temas diferentes. Hoy en día hay expertos específicos en seguridad transaccional, analistas, ingenieros, product managers que solo hablan de seguridad transaccional. Otros hablan de seguridad física, otros hablan de ciberseguridad, información de los datos. Entonces, ¿cómo las organizaciones en la transformación digital se organizan
para tener estos nuevos desafíos. Entonces, tenemos que implementar la tecnología, tenemos que organizar las empresas para afrontar los desafíos y el último elemento para construir estos ecosistemas digitales, y hago énfasis en ecosistemas. Y digamos que se mencionaba que las empresas tienen que estar interconectadas porque si los defraudadores, los malos, si lo queremos poner macartiano, los malos están conectados, se comunican, tienen redes transnacionales, ¿cómo los equipos de seguridad no están comunicados? Y esa sí es una realidad hoy en día, los equipos de seguridad no están conectados. Pero ha habido intentos, y en Colombia hay intentos de interconexión de datos. ¿Saben qué falta? Implementar la tecnología que ya existe para interconectar datos, que el gremio de bancos, que el gremio de fintechs, que el gremio de aseguradoras se logre interconectar tecnológicamente para proteger el ecosistema. El fraude o el antifraude no es la competencia son sus negocios, vender más seguros, hacer más compras, hacer más créditos. El fraude debe ser un propósito común y eso hoy en día no existe. Ese es otro desafío. Gracias, Camilo. ¿Ustedes qué opinan con relación a esto? Nosotros, sí, este desafío, yo lo he venido viendo desde hace mucho rato, ¿no? Y son los temas de los silos de información, que se dan no solo, que se dan incluso en las mismas empresas, ¿no? Entonces está la información que tengo de cumplimiento, la información que tengo de comercial, la información que tengo de fraude, la información que tengo, y estas no se hablan. Ahora, creo que lo sigo viendo a nivel, digamos que personal, profesional, sigo viendo esos hilos en las compañías, diferentes industrias. Sí, eso no hay una compañía hoy que uno pueda decir, tiene una información perfecta. Creo que están haciendo unos avances importantes a nivel empresarial por organizar la información y por eliminar esos hilos. Entonces ahí creo o pienso que para complementarte mejor, Camilo, creo que esa organización, yo creo que va a ser uno de los principales desafíos, ¿no? Para esos temas de Open Data, es, venga, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Qué estructuras de información vamos a tener? ¿Dónde la vamos a poner? Pero bueno, aquí vamos ya a dar paso entonces a las preguntas que nos están haciendo los asistentes. Vamos a ir en orden, vamos cortos de tiempo, entonces voy a ir un poco como pasando y leyendo algunas. Hay unas que en el transcurso de la tertulia considero que hemos no, más bien que el coronel Freddy, Manuel y Camilo han dado respuesta. Pero bueno, vamos con la primera y dice, ¿dónde estamos y a dónde vamos en términos de protección de datos de empleados y terceros en materia de responsabilidad como personas jurídicas? Lo anterior en comparación con Estados Unidos o la Unión Europea con el GDPR. No sé quién me ayuda con esa respuesta. Camilo, ¿tú habías mencionado algo del GDPR? Sí, mi respuesta es un poco más amplia. Esos los datos de cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿no? Digamos, la regulación más fuerte que tenemos a nivel mundial es la GDPR, que es la regulación europea, que todos hemos visto, seamos o no seamos parte de esos temas de información, que en Europa el control de los datos de los usuarios es absoluto. Entonces, digamos que este es un referente a nivel mundial en cuanto a regulaciones de datos. En Latinoamérica tenemos la LGPD, que es la brasilera, y en Colombia tenemos Habeas Data. Y por eso es que todos los ciudadanos colombianos o que interactúan con empresas siempre tienen que, dentro de los términos y condiciones, aceptar el uso de los datos. ¿Qué es lo que se especifica en este uso de los datos? Cosa que pensaría yo que el 99% de las personas no leen. Y es cómo se van a usar y cómo se van a tratar y cuáles son los fines de estos datos. Acá el punto, y espero responder con esto, acá el punto hoy en día, y esto lo hago por tranquilidad de las personas, no es si yo comparto o no comparto información. La información tendremos que compartirla porque la tecnología funciona con la información. Acá lo importante va a ser, y va a ser el desafío, es cómo las empresas fortalecen sus sistemas de seguridad, las infraestructuras tecnológicas de seguridad,
cómo la regulación, que hoy en día la regulación, digamos que incita, invita, exhorta y además regula muchos temas de cómo se debe controlar la información. Y adicionalmente, por ejemplo, en comercio electrónico, para poder almacenar tarjetas de crédito, se necesita una certificación que se llama la certificación PCI. Esto está fuera de la regulación local. La PCI permite almacenar tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque ustedes, pues, como empresa, de hacer un proceso de certificación PCI, demuestra que tienen las facultades para almacenar estos datos. Ese tipo de certificaciones son las que las empresas como ISO, certificaciones ISO y demás, son las que las empresas tienen que comprometerse si quieren desarrollarse a tener para proteger la información. Más allá de la pregunta, ¿comparto o no comparto información? No, 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 es ¿a quién le estoy compartiendo la información? ¿Esta empresa es seria o no es seria? Cuando yo compro por internet, ¿quién me está procesando el pago? ¿Es una plataforma de pago seria o es que le mande por un WhatsApp el SOAT? ¿Sí? ¿A quién le estoy dando mis datos? El usuario tiene que ser mucho más inteligente de lo que es hoy en día. La pregunta básica es si comparto o no comparto información. No, es ir un poco más allá. Listo, Camilo, muchísimas gracias. Eh, yo no sé si esta pregunta sea para Emanuel, para Fred o incluso también Camilo, y es, ¿cómo distinguir qué es inteligencia artificial de otro tipo de desarrollos o tecnología? Y dice, porque hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero hablan mucho de inteligencia artificial, pero no necesariamente lo es. ¿Cómo entonces, cómo entrar a diferenciar inteligencia artificial de lo que es, de lo que no es, de lo que es insumo? Bueno, ahí dejo la pregunta. No sé quién me ayuda con esa respuesta, por favor. Bueno, yo opino que la inteligencia artificial, nosotros podemos decir inteligencia de dispositivos móviles, eso es totalmente distinto. Indicadores anómalos detectables o detectivos dentro de un dispositivo móvil para poder detectar comportamientos anómalos. Eso es totalmente distinto a generar un algoritmo que de manera predictiva, prescriptiva o de manera de análisis del mismo dispositivo nos permita realizar. Entonces, hemos confundido la asistencia de inteligencia artificial en tecnología como en algunas aplicabilidades, ejemplo, el formato GPT. Por eso hoy existe una próxima profesión que se va a llamar Engineering Prompt, generar prompts o generar plantillas en inteligencia artificial, que ya se está haciendo y que se está haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, la inteligencia artificial simplemente es la sumatoria de varios algoritmos, de algunos pocos o de muchos asociados al lenguaje del usuario, en este caso procesamiento del lenguaje natural, o inadvertidos o advertidos como en lenguaje supervisado y no supervisado. ¿Eso cómo se traduce en la realidad? Y cómo de alguna manera sí debería haber una unificación y estandarización de esas tecnologías que hoy en día identifican patrones anómalos asociados con fraude, porque no lo estamos viendo todo, estamos viendo el vaso medio lleno, pero no estamos, el vaso medio vacío, pero no estamos viendo realmente lo que realmente está sucediendo. Vuelvo a lo que anteriormente estamos indicando, la identidad va a cambiar. La identidad no es solamente patrones característicos que identifican la persona, va a ser mucho más. Estamos hablando de múltiples identidades y no, digamos que recogiendo todo lo que han dicho mis antecesores y lo que han dicho ustedes, es un escenario que debemos afrontar, no solamente desde el campo legislativo, sino el campo teórico práctico y más práctico que teórico para poder realmente profundizar en esos ecosistemas digitales y los que van a ver en este presente o en estos futuros cercanos. Entonces, en ese orden de ideas, la aplicabilidad de inteligencia artificial es singular dependiendo de las necesidades del ser humano. Eso aplica para todos los escenarios. Y por otro lado están las tecnologías que convergen entre ellas. Está blockchain, está la criptografía, entre otras, que convergen y que pueden aportar a un mundo de detección anticipativa un poco más profusa, un poco más asertiva, ¿no? Perfecto, Emanuel, muchísimas gracias.
Coronel, por aquí le dejan un saludo muy especial en el chat y quiero aprovechar y pasar y hacerle una pregunta y es, ahora yo no sé si en estos temas valga la diferencia entre micro, pequeña y mediana empresa. Si yo no sé si vamos a hacerlo tal vez por un tema de recursos, de volumen de información, pero bueno, la pregunta es una recomendación básica para que las micro, pequeñas y medianas empresas protejan su información, recursos y al mismo tiempo desarrollen sus estrategias de crecimiento de mercado, ¿no? Que cumplan con su expectativa también comercial. Eh, Me parece que se puede llegar a ser un desafío, sobre todo por la especialidad que tiene este tema, pero bueno, creo que es mejor que usted lo responde mejor que yo. Claro, bueno, no, Andrés, yo le agregaría a la pregunta y a la forma como tú la planteas una reflexión. Tal vez la única diferencia que podría haber entre una micro, pequeña, mediana y grande empresa que es víctima de un fraude y un ciberataque es que muy seguramente las dos primeras no se recuperan. Es decir, la micro y la pequeña empresa pueden desaparecer. De hecho, el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad Español, plantea en un estudio que hicieron que por arriba del 90%, una empresa personal, unipersonal, una microempresa, y lo establecen hasta 25 a 100 empleados, que sufría un ciberataque en su primer año de consolidación ya no se recuperaba porque estaban apenas en una curva buscando como un retorno de inversión, no se recuperaban. Entonces, eso es una primera reflexión, es decir, esto ataca o afecta por igual a las empresas sin importar el tamaño de las mismas. La segunda reflexión frente a la pregunta se planteó hace unos años por Europol en un documento que definía algo que se denominaba la tricotomía del crimen. Básicamente, ¿qué era? Un análisis que hacían de los atacantes o de los ciberataques o el problema de cómo enfrentar la ciberseguridad desde tres vistas. La primera, desde el nivel del atacante, en donde planteaban en un triángulo una base de atacantes que tienen poca sofisticación, pero que van incrementando su nivel de sofisticación, ¿verdad? En esa base grande de ciberatacantes, defraudadores que no tienen sofisticación, pues hay muchos, pero también cuando vamos a mirar hacia la parte del alto nivel de sofisticación son pocos y ya le cuento por qué. Inmediatamente imagínense ustedes en la gráfica un triángulo ya invertido en donde el volumen de ganancias para quienes son esa base grande de defraudadores es pequeño porque afectan al ciudadano, porque van por la cuenta bancaria pequeña o porque van por una persona que no tiene, digamos, una capacidad de activos disponibles en su cuenta bancaria muy alta. Pero esos que lograron estar aquí en la parte de arriba con mucha sofisticación atacan grandes corporaciones y el volumen de ganancias es grande. Y si nos vamos hacia el lado de las víctimas, ese grueso grande, pues somos todos los que no implementamos medidas de seguridad, los que somos objeto de ingeniería social, los que a lo mejor no actualizamos nuestro teléfono, no tenemos instalado un dispositivo de seguridad, no implementamos mecanismos de autenticación, que somos muchos y que somos parte de esa base a la cual, digamos, pueden atacar y que en la medida que ese triángulo sube, en la parte de arriba están las grandes corporaciones o las grandes empresas que sí que han implementado procesos de sensibilización, procesos de entrenamiento, tienen estrategias de ciberseguridad, plan director de seguridad, etcétera. Entonces, sí que pudiera haber un análisis bastante interesante frente a esta pregunta. En concreto, digamos, la respuesta para esta persona es entender que la ciberseguridad, la seguridad, la prevención del fraude es un elemento que tiene que surgir casi que en el mismo momento en el que surge la idea de negocio o en el mismo momento en que surge un proyecto para desarrollar una aplicación, o en el mismo momento en el que yo deseo adquirir una tecnología desde un dispositivo tecnológico, un servicio web, un botón de pago, un carrito de compras, implemento el botón de e-commerce en mi plataforma comercial. Desde ese mismo momento, quien está emprendiendo, quien está en una empresa pequeña, debe considerar la ciberseguridad como parte esencial de su proceso de negocio, es decir, hace parte del negocio y tiene que ser invertido, tiene que ser entendido como una inversión dentro del proceso y no como una carga o un costo que se le genera a ese proceso productivo, que eso es lo que tal vez sucede y como lo ven, lo van desplazando porque lo que entienden es que me va generando un peso en ese escenario de presupuestos o en ese escenario de planeación que el empresario, el microempresario plantea. Esto se soluciona un poco cuando hablamos ya de medianas y grandes empresas que sí que tienen muy definido dentro de la organización empresarial, que tienen muy definido mediante el direccionamiento de políticas, que tienen muy definido
frente al tema de la implementación de controles desde la óptica de personas, tecnología, recursos, etcétera, ya toda una estrategia de ciberseguridad, pues digamos, no se da este desafío. Pero si miran en todo, lo más importante es que las organizaciones, sin importar su tamaño, entiendan que la prevención del fraude y la ciberseguridad deben ser entendidos como parte misma del proceso de negocio de su organización, de su core y de su oferta hacia sus clientes. Y ya en las personas también entender que ese factor, que como lo decía alguien, puede ser muy utilizado por muchas personas, pero indudablemente las personas siguen siendo ese vector favorito o preferido de los atacantes, y por eso yo lo mencioné muchas veces, las organizaciones se vuelven a la persona, ¿no? Para vulnerar las empresas. Así es, coronel. Bueno, hay una pregunta. Yo creo que las preguntas que no logramos responder, bueno, en un momento les voy a compartir un código, un QR para que dejemos allí las preguntas. Nosotros a la interna vamos a volver con Emanuel, con el coronel, con Camilo, para obtener sus respuestas y poderlas compartir. Después se las compartimos por medio de correo electrónico, las publicaremos, bueno, las socializaremos. Pero hay una pregunta que me parece interesante y es, ¿qué podemos hacer para que el gobierno adopte medidas serias ante el fraude que aporten a la consolidación de ecosistemas financieros más seguros? Que aporten a la consolidación de ecosistemas más seguros. Yo le quitaría la palabra financiera y lo dejaría como a nivel general. Y es, bueno, como yo puedo traducir esta pregunta es, bueno, ¿cómo presionamos al gobierno? Coronel Freddy en el transcurso de la tertulia nos decía, bueno, ya hay cosas, ya hay cositas, ya estamos dando pasos, ya hay algunas leyes en Estados Unidos, hay unas leyes, Camilo nos habla del GDPR, bueno, de algunos temas, pero bueno, ¿cómo hacemos para presionar? Nosotros, nosotros como personas, al gobierno para que se adopten algunas medidas. ¿Esto se puede hacer? ¿Cómo se haría? ¿Cómo lo ven ustedes? Brevemente, como para darle paso aquí a mis compañeros de panel, yo diría que, y tal vez va a ser demasiado, no sé cómo calificar esta respuesta, pero creo que el hecho de que no se eleve a política pública el problema de la ciberseguridad y del fraude y se mantenga como una política que esté arraigada, digamos, con unos orígenes y con unas bases, conlleva a que en la medida en que nuestro ejercicio democrático van alternando los gobiernos, pues va teniendo como una especie de vaivén, ¿no? Entonces algunos le dan toda la prioridad y se tuvieron documentos de política económica social, los COMPES, 3 muy seguidos, muy en línea, que disponían la destinación de algunos recursos, la creación de instancias, adoptar ejercicios ya implementados o prácticas, por ejemplo, de la OCDE, frente al tema de la participación de múltiples partes interesadas en el tema, entender que no era solo un problema de instituciones, sino que tenía que participar la academia, la sociedad civil, de cara al temor siempre de la protección de los datos, de la privacidad, de la inviolabilidad de las comunicaciones. Todo este escenario, digamos, al elevarse, entendemos como en una estrategia nacional basada en una política que esté vinculada casi que con un origen, digamos, como de derecho, garantía fundamental, creo yo que debe ser un paso. Estamos, creo que lejos todavía, porque siguen habiendo prevenciones y temores desde el legislativo de que se malentienda la ciberseguridad, o mejor, debo decirlo, hay unos temores que están fundados en el malentendido de lo que es la ciberseguridad. Y yo aquí diría que básicamente cuando cambiamos el concepto, lo ampliamos de seguridad de la información e informática, hablar de ciberseguridad conlleva algo supremamente interesante y son buenas prácticas, son recomendaciones, son políticas, son implementaciones tecnológicas, es el relacionamiento de la ciudadanía, proveedores, y miren ustedes cómo aquí hablar de ese escenario desafortunadamente empieza como hay algunas cosas que fueron incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo, hay iniciativas muy importantes desde el Ministerio de las TICs, por supuesto, pero me parece que tiene que haber un marco de política que le permita una estabilidad en el tiempo para que la evolución se dé. La curva en Colombia es muy similar a la de muchos países de la región, en la cual primero se creó un estamento, unas instituciones, luego se le dio participación a las partes interesadas
volviendo las protagónicas. Luego se buscó una implementación o la propuesta de la implementación de modelos de gestión de riesgos basados en sistemas de gestión de seguridad de la información, la aplicación del estándar, digamos que se convierte casi que como en el estándar utilizado aquí en Colombia y en la región. Me refiero yo a la ISO 27001 de la implementación de sistemas de seguridad de la información, de los controles que plantea en la 27002, etcétera. Y eso casi que fue como un marco per se, un marco de trabajo aquí en Colombia. Sin embargo, más allá de iniciativas, veo yo, de la superfinanciera, por la misma razón de negocio y la protección del sector, algunas directivas, algunas circulares de algunas superintendencias internamente para sus vigilados, algunas recomendaciones, digamos, no ve uno un direccionamiento que apalanque y que haga las veces de generar como un marco de trabajo que sea aplicable a todas las organizaciones, en particular al grueso. Yo me refiero a las medianas empresas, a los ciudadanos, en donde uno ve que todavía no se ve como ese liderazgo o ese jalonamiento que debería llevarse. Insisto, porque desafortunadamente pues no tenemos como un marco de política que determine hacia dónde debe ir y no nos ponemos de acuerdo hacia cuál es el horizonte en materia de ciberseguridad. Esto me estoy refiriendo frente al tema del marco regulatorio normativo. Mi propuesta aquí, desde el ámbito puramente académico y a título muy personal, es que la incorporación de estos documentos de política de estrategia nacional deben ser el camino. Se incorporaron algo en la política nacional de seguridad, pero entendemos que la ciberseguridad trasciende más allá del campo de instituciones que persiguen el delito. Eso es apenas un 10%. Aquí hay un tema de comercio exterior, aquí hay un tema regulatorio, aquí hay un tema de protección de datos, protección de consumidor, sectores, academia, gremios, etc., sociedad civil, por supuesto, que tiene un porcentaje grande. Entonces, creo que hay un trabajo muy importante, muy interesante todavía por hacer en el país en ese tema. Perfecto, coronel, muchas gracias. No sé si Camilo o Emanuel quieran complementar, quieran contar algo allí. Dale. Sí, yo quisiera complementar muy concreto y es, digamos que solamente cuando vemos el papel del individuo, después el papel de la organización, después el papel del gobierno. Digamos que yo, la verdad, por mi enfoque un poco más desde el mundo de vista de las empresas, de las corporaciones, de lo que está ocurriendo en el día a día, de que realmente cualquier acción que se hace a nivel corporativo redunda en más ingresos, más puestos de trabajo, más crecimiento económico, etcétera. Yo, la verdad, me preocuparía un poco, no tanto apuntaría al regulador o al gobierno. ¿Qué puede hacer el gobierno? Por ahí una frase: ¿qué puede hacer el gobierno por nosotros? Sino más bien nosotros, ¿qué podemos hacer por el gobierno? Porque si trasladamos la responsabilidad a ese Big Brother, a ese gran gobierno que tiene que organizar todo, saberlo todo, regularlo todo, pues digamos que vamos a durar otros 100 años o 200 años de vida republicana y pues no van a ocurrir grandes cambios. Y esto también a título personal, como decía el coronel Bautista, mi visión a nivel personal es que nosotros como individuos podemos ser generadores del cambio. Solamente participar en este tipo de charlas donde uno ya se lleva ideas, comienza a generar preguntas, debería capitalizarse en propuestas en las organizaciones a las que cada uno pertenece. Oiga, yo estoy escuchando allá al coronel Bautista que habló de biometría comportamental. ¿Esto cómo impacta nuestros procesos? Si estoy en una pequeña, mediana, grande, multinacional, empresa, donde sea, si estoy en la academia, si estoy en cualquier organización, ¿cómo impacta esto los procesos? ¿Cómo impacta en nuestro día a día? Si nuestro día a día es generación de ingreso, ¿cómo impacta esto para poner más créditos, por ejemplo? ¿Cómo impacta esto para hacer inclusión financiera? ¿Cómo impacta esto en la organización? Yo puedo ser motor de cambio llevando esos temas. Por ahí escuché ahí a un panelista que ni me acuerdo el nombre, que dijo que la tecnología ya existe. ¿Dónde está esa tecnología? ¿Dónde la buscamos? Cuando las empresas se organizan y comienzan a generar estos cambios, y ahí confío un poco más, cuenta de mi experiencia, de las transformaciones económicas, esa misma transformación económica, esa necesidad del mercado, comienza a hacer que el regulador en algún momento comienza a voltear a mirar y decir: oiga, acá hay un tema.
explíquenme. Y la misma superfinanciera, las mismas superintendencias, el mismo gobierno comienza a preguntarle a los gremios, a las empresas, ¿qué es esto? Se comienza a generar una presión natural que termina desembocando en regulación, en leyes. No podemos confiar en que el Congreso de la República, independientemente de la percepción de cada uno, organice cómo va a funcionar el mercado. Desde mi punto de vista es más como nuestra actitud de cambio y después a nivel corporativo generamos esos cambios, esas necesidades. Perfecto, Camilo, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya con esto cerramos por temas de tiempo, incluso vamos un poco pasados el espacio de preguntas. En este momento les estoy compartiendo al chat un pequeño link donde ustedes pueden dejarnos sus preguntas, más preguntas si tienen. Nosotros, como les decía, vamos a volver ya a la interna con cada uno de nuestros expertos y bueno, vamos a darle respuesta a la mayor cantidad posible, vamos a compartir estas respuestas pues a sus correos, vamos a publicar, vamos a hacer una información con ellos. ¿Listo? Entonces los invitamos pues a estar muy pendientes. Nuevamente, mil gracias por asistir, mil gracias por estar en esta tertulia, mil gracias Camilo, mil gracias Coronel, Emanuel, muchísimas gracias, Gabriela, gracias también a ti, a la universidad, a todo el equipo, a todas las personas que están detrás de esto, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los que están con nosotros. Y Gabriela, te devuelvo la palabra entonces. Muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señora. Doctora Gabriela. Bueno, yo también quiero darle las gracias porque ha sido muy interesante, pues nos queda un panorama de un gran reto, ¿no? Por todas partes. Cada vez confirmo que trabajar a favor de una sociedad más honesta, más transparente, tiene sus retos, tiene sus implicaciones, eso implica prepararnos y en este sentido, bueno, tanto el INIF como la Facultad de Contaduría Pública tenemos a disposición algunos elementos de formación que creo que pueden ser de utilidad para ustedes. Andrés, ¿quieres tú presentar algo de de eventos o momentos que puedan? Yo, así como siempre abro las tertulias igual, siempre las cierro igual. Y siempre abro agradeciendo, siempre cierro también agradeciendo la participación y haciendo un llamado a la acción y hablemos de estos temas. La parte comercial, la parte de propuestas, eso eso se da después. Lo más importante es que hablemos. Creo que aquí demostramos que trabajamos y que estamos en contacto con los mejores, con los expertos en cada uno de los temas. Entonces la invitación es a que hablemos esto, a que abordemos estos desafíos, a que abordemos estos temas de una manera diferente, de una manera disruptiva, como lo decía Camilo, está la tecnología, el coronel también hablaba de la biometría, y nosotros estamos trabajando en estos temas. Entonces, y como lo ven, pues trabajamos, y lo repito, con los mejores en esto. Entonces, la invitación están los canales de comunicación de INIF abiertos, están mis datos también abiertos, sin ningún problema. Voy a dejar mi correo electrónico en el chat para que las personas que quieran podamos cuadrar una llamada, una corta llamada y podamos profundizar en estos temas y bueno, ya contarles en esos espacios que más tenemos, ¿vale? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias y es un llamado a la acción. Hablemos sobre estos temas, sentémonos en una mesa, tomémonos un café y exploremos qué podemos hacer para trabajar en conjunto para fortalecer todas las acciones de prevención, detección y respuesta al fraude. Muchas gracias, Andrés. Bueno, por parte de Facultad de Contaduría Pública también, siempre muy abiertos al diálogo y de manera muy particular, bueno, yo les quiero compartir ¿cuáles son las opciones que podríamos ofrecerles a ustedes, no solamente en Bogotá, sino también en Cali, que es donde estamos desarrollando ya algunos otros programas, particularmente asociado a trabajar con esa mentalidad de cambiar una cultura dentro de la organización muy centrada en el control, en la persona, en la anticorrupción, pues es la maestría en control organizacional que tiene inscripciones abiertas, porque iniciamos el 13 de julio y próximamente tendremos un evento de lanzamiento del programa
programa de la maestría en analítica de datos para contabilidad y auditoría, en donde se trabajarán también herramientas de tipo analítico para poder hacer una detección mucho más detallada de situaciones adversas y también pues para tomar mejores decisiones dentro de la organización. Y en términos de especializaciones, nosotros revisamos mucho el concepto de riesgo en la especialización en control gerencial corporativo, que tiene sus inscripciones abiertas. También iniciamos en junio. Trabajamos de manera muy concreta con elementos que han escuchado a través de nuestros profesores panelistas del día de hoy, la especialización en administración de riesgos informáticos. Esta tiene inscripciones abiertas hasta el día de hoy, pero si alguien está interesado, pues con todo gusto conversamos y vemos la posibilidad de que nos amplíen un poquito más las inscripciones. Iniciamos el 20 de abril, ya este sábado, pero bueno, siempre estamos abiertos a poderles apoyar para que puedan incorporarse después si es de su interés. Auditoría forense, un programa de mucho interés, tiene inscripciones abiertas en Cali, inicia en septiembre, este es un programa quincenal, y en Bogotá estamos próximos a apertura porque la Corte ya arrancó, la Corte 34, pues la Corte 35 inicia también en septiembre y este es semanal. Tenemos un nuevo programa que es la especialización en compliance y gestión de riesgos, donde también se revisarán algunos elementos, pero centrados en la parte del riesgo, no tanto del fraude, pero sí del riesgo y la importancia de cumplir algunos lineamientos. Ese es un programa que se va a desarrollar en modalidad virtual y próximamente tendremos nuestro evento de lanzamiento. Esperemos que nos puedan acompañar para que conozcan de qué se trata. Y en términos de educación continuada, tenemos también algunos diplomados que quizá puedan ser de su interés, como el diplomado de herramientas de auditoría forense para la prevención y detección del fraude. Este se realiza en modalidad remota. Tenemos el diplomado en delitos informáticos, riesgos cibernéticos y tratamiento de evidencia digital, donde el coronel Freddy también es uno de nuestros profesores. Está también para iniciar en septiembre, también en modalidad remota. Tendremos el curso de resiliencia cibernética que permite precisamente reflexionar sobre lo que tienen que hacer las organizaciones frente a este tipo de ataques. Está previsto para inicio en mayo en modalidad remota. Y el curso de gestión de riesgos corporativos que tiene una mirada amplia en relación a todos los riesgos que se pueden presentar dentro de una organización, también en modalidad remota. Y finalmente, en modalidad presencial, en Cali se tendrá un curso, un workshop de ataques cibernéticos, una revisión en 3 momentos de qué hacer antes, durante y después de vivir un ataque informático. Es un evento gratuito, pero es presencial, es en Cali y tenemos aún inscripciones abiertas con cupos disponibles. Entonces, creo que hay muchas posibilidades, hay muchas opciones en las cuales ustedes pueden interactuar y prepararse. Y pues, por supuesto, una de ellas es continuar precisamente en la participación de estas tertulias. El próximo semestre será nuestro segundo ciclo. Con esto damos cierre al primer ciclo. Recuerden que no vamos a enviar un reporte de asistencia, nosotros vamos a recuperar su asistencia del formulario, del reporte que nos genera Teams. Nos han estado preguntando si vamos a compartir memorias. Nosotros no compartimos específicamente memorias, sino las grabaciones, pero estas ustedes las escuchan a través de nuestro canal institucional de YouTube, cuyo enlace les estoy poniendo en este momento en el chat. Por si es de su interés, pues pueden después ingresar. Yo espero que a partir de la próxima semana ya esté también incorporada esta charla, pero allá ustedes pueden escuchar 2022, 2023, y las del 2024 que llevamos hasta el momento. En relación con sus certificados de asistencia, quienes se han inscrito y participado en las 3 tertulias de este primer ciclo, pues estarán preparando los certificados por parte de INIF y serán enviados posteriormente, ya una vez que se haya hecho la revisión y los cruces de sus registros de asistencia. Entonces, cuando sean las próximas tertulias, ya para el próximo semestre, les estaremos notificando, enviando invitaciones también. Andrés, tenemos 3 minutitos por si quieres hacer un cierre junto con Camilo y con los profesores Camilo y Freddy que están con nosotros. El profesor Emanuel tuvo que retirarse por una actividad previa. No, Gabriela, yo creo que ya está todo dicho en este espacio. No resta más que seguir agradeciendo y nuevamente el llamado a la acción es a que hablemos de estos temas. Hay soluciones analíticas, hay soluciones tecnológicas, hay entrenamiento especializado en temas de prevención y detección de fraude
Y bueno, ese es el llamado a la acción que está yo. No nos quedemos quietos, lo decía Camilo, ¿no? Como bueno, ¿y qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando que el gobierno nos responda o nosotros vamos a ser agentes generadores del cambio? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, hablemos, tomémonos un café y charlamos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Que estén muy bien. Un abrazo gigante.